favorito, que son los libros álbum. Los libros álbum son textos en donde existe una relación interdependiente entre el texto escrito y la ilustración. Este tipo de libros es la propuesta más actual y propositiva dentro del mercado editorial y uno de los aportes más originales en el ámbito de la literatura para niños. En el libro álbum las imágenes no pueden ser entendidas sin los textos y los textos pierden sentido si se leen de manera aislada. En una analogía musical se puede decir que sería como el contrapunto, en donde uno se refleja al otro. Es como no decir la historia con las palabras ni dibujar con las ilustraciones. Este tipo de libros es muy interesante porque nosotros vamos leyendo la historia y ya sea que el texto o la ilustración nos van descubriendo detalles que en una primera lectura no son tan obvios. Dentro de este tipo de libros que podríamos profundizar después, en el libro álbum en específico, tenemos que diferenciar el libro álbum como fondo y como forma. Si nosotros hablamos del libro álbum como fondo, podríamos decir que es inevitable la presencia de ambos códigos para construir los niveles de sentido, que sería el libro álbum como tal. Y el libro álbum como forma implica que a pesar de que existe un diseño editorial diferenciado de un libro, por ejemplo, cuadrado o alargado, que este formato se llama apaisado, a pesar de que existe pasta dura, muy colorido, a pesar de que existe un trabajo editorial que llama mucho la atención o son grandes, de gran formato, pastas duras, tipografías especiales, la narración en sí no requiere de las ilustraciones para completar su sentido. Es decir, solamente tenemos la forma del libro álbum, pero no el fondo del libro álbum, porque el fondo del libro álbum implica que exista esa relación interdependiente entre texto escrito e ilustración. Forzosamente, y como producto emblemático de la posmodernidad, el libro álbum es algo más que un tipo de libro, algo más que una modalidad editorial. El álbum es cada vez y más que nada un modo de leer. ¿Por qué? Porque no solamente se lee, el niño no solamente lee letras, palabras, sino que también tiene que aprender a hacer una lectura de la imagen, que la gramática de la imagen también requiere otro tipo de habilidades distintas a la lectura tradicional de las palabras en el sentido de izquierda a derecha. El lector entra en contacto con ese mundo posible, con un posible modo de contar un relato. De modo que los signos, los alfabéticos y los de la ilustración hacen inteligible un relato. Pero también el relato hace inteligible al signo y ambas otorgan inteligencia al lector porque son fruto del ingenio comunicativo. Existe esa nueva frontera entre la literatura y el texto visual. Incluso se puede poner en debate si este tipo de libros es literatura para niños. Quizás no sea específicamente literatura, tal vez sea un género distinto, ya que presenta una secuenciación que tampoco es la característica de los libros para niños y que se acerca más a la narrativa cinematográfica o a la utilizada en los cómics. Ahora vamos a ver un poco de la lectura de imágenes. Tenemos que tener claro algunos aspectos para poder entender la gramática de la lectura de imágenes. Si yo les presento esta diapositiva y les pregunto qué es, me van a decir que es una palabra, que dice perro. Si yo les presento esta otra diapositiva y yo les pregunto qué es esto, más de una de ustedes me van a decir que es un perro, pero en realidad no es un perro, es la imagen de un perro. Pero está tan arraigadas las imágenes en nuestro modo de entender el mundo que más de alguno sí pensaron que en responder como que si esto fuera un perro. La imagen es como un mapa. Presupone un territorio, pero no es el territorio. Es una posibilidad de la realidad, pero no es la realidad misma. La imagen no es aquello que supuestamente muestra, sino que transmite un mensaje que debemos saber interpretar. Y tenemos otro ejemplo. El ejemplo del Principito, que estoy segura que ustedes conocen, en donde el personaje le pregunta a un adulto qué es esto,
y el adulto dice que pues es un sombrero, pero el principito dice que, bueno, o sea, los adultos no saben leer, no saben que leer un dibujo porque no es un sombrero, es una boa que devoró un elefante. En este mismo sentido, nosotros tenemos que abordar el sentido de la ilustración en los libros para niños. Para eso, les voy a presentar algunos tipos de relación entre el texto escrito y la ilustración. La relación cooperante es la relación entre la ilustración y el texto escrito es de dependencia, es decir, la primera simplemente ilustra lo que dice el segundo, como el ejemplo que les ponía de Caperucita. La imagen solamente repite lo que dice el texto escrito y eso se le llama una relación cooperante porque sirve de apoyo, reafirma o vuelve a decir lo que ya está expresado y lo que ya está claro con el texto escrito. Cuando la ilustración cuenta la misma historia en otro código que es el visual, constituye otra forma de comunicación sin olvidar que la ilustración es una lectura personal del ilustrador de la historia. Por el contrario, una relación operante es una relación interdependiente y se da cuando ambos lenguajes, es decir, el texto escrito y la ilustración, se necesitan mutuamente para completar la historia, de modo que la ilustración complementa lo que dice el texto escrito. Y si ustedes se fijan, este tipo de relación era necesaria para que podamos definir un libro como un libro álbum de fondo, es decir, que en el fondo es un libro álbum. No hay manera de entender el texto sin mirar la imagen, que ese es algo muy, muy básico que tenemos que llevarnos después de esta charla. Los niveles y tipos de relación entre el texto escrito y la imagen no son únicos en los textos para niños. En la mayoría de las ocasiones cohabitan dos de los tipos antes enunciados y que no se excluyen, sino que responden a las necesidades del texto y a la lectura del ilustrador. Algo también muy importante aquí es que debemos aclarar que en los formatos de libros para niños que vimos al principio de esta charla, no quiere decir que en un libro pop-up no pueda ser literario. Existe este texto, por ejemplo, que es de Anthony Brown, un autor para niños muy reconocido, que además de ser un pop-up y tener lengüetas y tener mecanismos de movimiento al interior, desplegar imágenes, además también tiene una historia que está contando en